Madre mía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hola, buenas tardes. Espero que hayáis descansado un ratito, que os haya pasado el sofoco a los que hayáis visitado con nosotros la mina y que hayáis comido bien y disfrutado un ratito de convivencia. Vamos a comenzar la mesa de testimonios. Muchos de vosotros me conocéis. Me conocéis por mi trabajo. Soy Inma Montero, trabajo en los informativos de Canal Extremadura Televisión. Pero realmente me gustaría que me conocierais hoy como la nieta de Domingo el Panadero. Yo soy la nieta de Domingo el Panadero. Y lo voy a repetir. Yo soy la nieta de Domingo el Panadero. Mi abuelo, Domingo, como en todos los pueblos, tenía un mote. Pero él era tan especial que aquí en Zarza no tenía uno, tenía dos. Aquí todos le conocen como Domingo el Panadero, que es un apodo que él se ganó como jefe de pala en la Tahona de Zarza. Pero su primer mote, que ha heredado una parte de mi familia, mi prima Andrea lo lleva, mi tío Andrés también lo lleva, es Domingo el Rastrojeras. Es un mote que a él le pusieron de muy chiquitín. Él perdió a su padre con 2 años, le conocería, pero no se acuerda, claro. Y desde muy pequeño se tuvo que poner a trabajar en casa. Primero ayudando a mi abuela Olaya, su madre, a llevar y traer la ropa hasta la ribera. 4 kilómetros andando, ida y vuelta, desde el pueblo. La ropa que ella lavaba eran las camisas azules de la gente que había asesinado a su marido. Después de ayudar a su madre a lavar, cuando él tuvo la fuerza suficiente como para poder levantar herramientas de trabajo en el campo, se iba con los hombres, con sus tíos, a ayudar en la siega. Era tan chiquitito que la fuerza no le daba para segar, para levantar la hoz o para levantar la azada. Así que él se dedicaba a ir apañando los rastrojos que los hombres iban dejando a medida que iban avanzando en la siega. Eran los brazos de un niño chico los que recogían esos rastrojos. No sé cuántos años tendría, 4, 5, 6. Un niño muy chico. Los bracitos no le daban para abarcar todo el montón de paja. Y a medida que él iba avanzando, recogiendo, iba dejando un reguerito de rastrojos detrás. Y de ahí el mote. Domingo el Rastrojeras. Soy la nieta de Domingo el Panadero y de Domingo el Rastrojeras. Mi abuelo Domingo hoy no está aquí. Me encantaría que pudiera estar. Pero murió el 8 de enero de este año. El mismo día, un 8 de enero, que nació su padre. El mismo día, su padre, Luciano Montero, al que no conoció. Llevamos 14 años peleando, suplicando, pidiendo a cualquiera que quisiera escucharnos que por favor nos echaran una mano, porque mi abuelo se moría. Pero no solo mi abuelo, el resto de los abuelos. Y hoy estamos aquí y estoy muy contenta, pero tengo una espinita muy clavada dentro de mi corazón y es que mi abuelo no lo está viendo. A mi lado tengo a otro Luciano Montero Álvarez, hijo de Domingo el Panadero y nieto de Luciano Montero Tadeo, que a día de hoy no tenemos ni idea de dónde está. Creemos que está dentro de un agujero, en la mina de La Paloma, pero puede que lo tirasen por el puente de Alcántara. No tenemos ni idea de dónde está. Lo único que tenemos de él es un nombre y un apellido, que es el que lleva mi padre.
No sé si quien llega... Ah, bueno, aquí llega otro Montero. Y este sí que lleva el mote de rastrojeras y, por favor, os pediría un aplauso si nos importa. Os decía, a mi izquierda tengo a Luciano Montero, que es mi padre, y tengo a Juana Clavero. Ambos son nietos de dos hombres a los que no conocieron. Luciano Montero Tadeo, mi bisabuelo, e Isidoro Clavero Vinagre. Me gustaría empezar la ronda de preguntas. Vosotros, Juana, me gustaría preguntarte, ¿cómo es eso de no tener abuelo? No que tu abuelo se haya muerto o no tener abuelo, que no exista. Voy a demorar un poquito la pregunta, porque luego lo explicaré. En principio, daros las gracias, Vanessa, Esther, militantes del PSOE de base y, sobre todo, a los familiares de nuestros seres queridos. Muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo, por el horario y el calor que en estas épocas nuestra Extremadura nos ofrece. Soy nieta de uno de los asesinados, junto a otros, en este pueblo. Hemos recogido siempre de nuestras abuelas vestidas de negro el legado oral de esa historia no reconocida de atropellos, violaciones, asesinatos sucedidos en la guerra civil, en la posguerra y durante 40 años de dictadura franquista, en la que las familias hemos sido agredidas y obligadas a salir de nuestras casas y de nuestra querida tierra extremeña. A día de hoy, 28 de mayo del 2022, y a pesar de los diferentes gobiernos de izquierdas habidos en este país y especialmente en nuestra querida Extremadura, todavía seguimos pidiendo verdad, justicia, reparación. Las agrupaciones de familiares represaliados de Zarzalamayor en el 2012, con el apoyo del ayuntamiento y acompañadas de Esther, en aquel entonces alcaldesa, y de Juan Chávez Palacio, historiador, pusimos a la entrada del cementerio una columna de piedra con una placa que dice: a los que dieron su vida por la libertad, fusilados el verano de 1936. Ángel Barrios González, Abdón Borreros Pantrigo, Fermín Chaparro Canales, Isidoro Clavero Vinagre, Jacinto Colombo Rivero, Alejandro Guillén Maese, Pedro Guillén Maese, Zacarías Lino Díaz, Juan Marcos Jorge, Francisco Martínez Buley, Doroteo Montero Jorge, Luciano Montero Tadeo, Tomás Notario Montero, Raimundo Suárez Escalante, Francisco Terrón Presumido. Nombres escritos, tumbas vacías, os seguimos buscando. Zarzalamayor, 12 del 2012. Pero hoy quiero recordar a los fusilados en la tapia del cementerio de Cáceres y que no figuran en esa placa. Y no me puedo olvidar tampoco de las 22 personas encarceladas y sentenciadas a diferentes penas de muertes y de prisión. Los fusilados fueron Teodoro Cano Olivero, el 25 del 12 del 2037,
y Francisco Naranjo Pérez el 27 del 12 del 2037. Las 22 personas sentenciadas y encarceladas, entre ellas figuraba Lucrecia Castaño Hernández, y sentenciada a 30 años de cárcel, cuyo hijo de 3 años, llamado Anastasio Martín Castaño, murió en prisión. Fueron sentenciados y condenados los hermanos castellanos Jorge, Casto, Hermenegildo, Nicolás, Teodosio, Jesús Amórez Rodríguez, Cándido Antúnez Vinagre, Gregorio Díaz Módenes, Cansimiro González Templado, José Hurtado Rosellón, Claudio Marcos Jorge, Pascual Márquez Bielsa, Vicente Martín Caballero, Samuel Martín Castaño, Emilio Módenes Placeres, Gregorio Montero Módenes, Nicolás Montero Prado, Julián Notario Montero, Estanislao Pascual Gallego, Felipe Terrón Menéndez. En la inauguración del monolito en nuestro cementerio, leí un poema escrito en el 2006 titulado 70 años en silencio. Abuelo, cuánto la abuela, cuánto tus hijas, cuánto tus hijos nos han hablado de ti. Casi todas las niñas 2 abuelos tenían. Yo a uno solo conocía. A este mucho lo quería, pero a ti que no te conocía por tu ausencia, te añoraba muchos días. Te quería en silencio, como la abuela, como tus hijas, como tus hijos, como tus nietos, como tus nietas. No podíamos gritar a los 4 vientos, ¿por qué? Como a otros gente os sacaron otros hombres del pueblo. Tan en silencio habéis estado que durante mucho tiempo la gente no ha sabido lo que en este pueblo había pasado. A la cárcel os llevaron, a oscura de ella os sacaron. Vuestros hijos de noche a escondidas os buscaron. Ni en la mina de la Paloma, ni en el puente de Alcántara, ni en el río Tajo abajo os encontraron. Con un tiro en la cabeza os asesinaron. ¿Por qué? Abuelo, ¿por qué os asesinaron? ¿Por pensar? ¿Por hablar? ¿Por querer que la gente no pasara hambre? Que aprendiera a leer, a escribir, a restar, para que los patrones no les engañaran, para que los patrones no les explotaran, para que pudierais ir al médico, para que pudierais comprar medicinas para curaros. Os llevaron, abuelo, os asesinaron por querer justicia social. Era tan grande el terror que había que vuestras mujeres, vuestros hijos, vuestras hijas, ni el duelo manifestaron. Esos hombres dispuestos estaban para fusilar a vuestros hijos. Esos hombres dispuestos estaban a darles a vuestras mujeres, a vuestras hijas, aceite de ricino, raparles el pelo, pasearlas por las calles y en cada esquina pedir perdón por sus fechorías, como a otras mujeres hacían. En este pueblo he nacido y hasta mis 15 años en este pueblo he vivido. Perdón. Lo siento, pero no puedo tener la entereza. Pero bueno, seguía. Que yo en este pueblo había nacido y hasta mis 15 años en este pueblo había vivido.
Siempre la historia he conocido. Nunca la abuela, nunca tus hijos, nunca tus hijas me impidieron jugar, bailar con las hijas, con los hijos, con las nietas, con los nietos. Vamos a dejar a Sí, Juana. que acabo. Venga. ¿Te recupera, Juana? Sí, sí. ¿Sí? Tengo que hacerlo. Mi abuelo se lo merece. Bueno, sigo. Que nunca nos impidieron ni bailar ni jugar con las hijas, con los nietos de esos hombres que sacándote de casa y nunca volvieron. Situación muy difícil para poder llevar a cabo. Bueno, por desaparecidos os dieron, solo ellos saben lo que con vosotros hicieron. Esperando seguimos a que alguien nos diga dónde con un disparo en la cabeza os tiraron. Queremos encontrar vuestros restos. Queremos que estéis con vuestros muertos, con vuestras mujeres, con vuestras hijas, con vuestros hijos, con vuestras nietas, con vuestros nietos. El dolor, el sufrimiento en silencio han estado. No queremos que un día más no se conozca lo que en este pueblo ha pasado. Pasado está. Queremos que la memoria no se pierda para que nunca jamás en los pueblos semejante historia suceda. Tenemos derecho a conocer la verdad sobre lo acontecido en 1936 y 1938, en el que miles de personas en este país sufrieron gravísimas violaciones de derechos humanos en un contexto de crímenes internacionales contra la población civil. A tener justicia por dar vuestras vidas por los valores republicanos de derechos como justicia social, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de la paz e igualdad entre mujeres y hombres. Derechos de ciudadanía de los que hoy disfrutamos. A un estatuto jurídico de víctimas para las familias que sufrieron represión franquista. A una reparación moral, personal y familiar de toda la ciudadanía española que aún padece las consecuencias directas o indirectas de tal represión. La recuperación de la memoria histórica es una obligación ética, política y también legal de los poderes públicos. Recuperar del olvido a quienes defendieron el gobierno republicano y sus valores frente a la rebelión fascista, asaltando el gobierno republicano elegido en las urnas por sufragio universal, al que por primera vez las mujeres ejercíamos el derecho a voto, es un imperativo ético y moral que nuestro país, nuestra Extremadura, no puede seguir obviando. Abuelo, hemos recogido y abrazado vuestro legado de justicia social, de acabar con la pobreza y la desigualdad y conseguir el pleno desarrollo de las personas por el que disteis vuestras vidas, y nuestras abuelas, siempre vestidas de negro, nos han transmitido oralmente. Han pasado 86 años
Queremos encontrar vuestros restos. Queremos verdad, justicia, reparación. El mañana de ayer es hoy. Salud y república. Gracias. La respuesta de Juana ha sido tan extensa que me da miedo volver a preguntarle. Pero vamos a aprovechar esta pausa para darle un aplauso gordísimo a Julio Chaparro, que se nos ha perdido por el camino. Decía... Sí. Decía que la respuesta de Juana ha sido tan amplia que me da miedo volver a preguntarte, Juana. Pero voy a enganchar por algo que hemos tenido muchos en este pueblo, que es una abuela vestida de negro. Mi abuela Olaya siempre fue vestida de negro, la madre de mi abuelo Domingo. Un negro riguroso, oscuro, como el silencio que ella guardaba y con el que nos protegió durante toda su vida. ¿Y quién mejor para hablar de ese silencio que su nieto Luciano? Papá, ¿cómo era tu abuela? Bueno, pues era chiquitita, tenía mucho genio, era buena, era una abuela y era viuda. Faltaban 26 años para que yo naciera cuando la dejaron viuda, la convirtieron en una mujer de negro y le anularon desde entonces la capacidad de dar cualquier tipo de cariño. Yo recuerdo que era muy chico, era un crío, y en la sala de su casa había una foto de un militar serio. Yo le preguntaba quién era. Y recuerdo que nunca conseguí una respuesta firme, segura. Era la forma que ella tenía de protegernos. Sabía que cuanto menos supiéramos, más seguros estábamos. Hay quien piensa todavía que actos como este de hoy pues no sirven, que es aquello de abrir heridas, de acordarse del dolor, de levantar tragedias. Yo creo que sí sirven, aunque solo sea porque si hablamos un poco de nuestros familiares, lo que hacemos es pasar un rato con ellos. En Zarza hay que decir que no llegó la guerra civil como tal guerra, no hubo combates, no hubo batallas. Pero sí hay que decir también que la mayor parte de los zarceños, de los vecinos, sufrieron de una manera u de otra las consecuencias de aquella rebelión, de aquella sublevación y del golpe de Estado. Aquí en el pueblo, los disparos que se hicieron a quemarropa desde cerca contra personas La culpa la tiene Juana, que ha empezado. Contra personas desarmadas e incluso maniatadas. Un breve repaso rápido, por no alargarnos mucho. La República se instaura en Zarza el 14 de abril del 31. Segundo Vicente Martín era el presidente del Comité Republicano, se presentó en el ayuntamiento acompañado de otras personas. Tomaron posesión de las oficinas municipales, precintaron los archivos, los despachos y demás por orden del Comité Republicano. El 16 de abril, 2 días después, el alcalde de la localidad hasta entonces entregó sin violencia el bastón de mando, el suyo y el de los tenientes de alcaldes,
y el ayuntamiento pasó a estar dirigido por una comisión gubernativa que estaba compuesta por el presidente del Comité Republicano Local y algunas personas más. A mediados de abril del 34, el cabo de la Guardia Civil hace una notificación al Gobierno Civil y cuenta pues, que hay una serie de alborotos, que hay problemas de laboreo en Zarza, la situación social está complicada, hay altercaos, se producen reuniones hasta cierto punto revolucionarias por parte de los obreros, de los trabajadores, no se recogen cosechas, hay reuniones en las que no se llega nunca a ningún acuerdo. El 9 de octubre la situación se va deteriorando y hay una huelga en la que participa activamente la Sociedad Obrera de Zarza-la-Mayor, hay mítines en la Casa del Pueblo y hay una manifestación bastante importante de la que hay un atestado de la Guardia Civil en el que relata la detención de 23 individuos por ejercer coacción en la huelga. Varios de esos individuos figuran después en la lista de los fusilados y arrojados a la mina o al Tajo en Zarza-la-Mayor. El 25 de marzo sabemos que se produce la ocupación de las fincas por 60.000 o más de 60.000 jornaleros en Extremadura. Entre febrero y principios de julio del 36, la Corporación de Zarza toma una serie de iniciativas tendentes sobre todo a erradicar un paro que era tremendo, había una pobreza tremenda, se hacen obras públicas para mitigar un poco todo eso, se crean oficios municipales, pero las subidas de salarios que va aprobando el Gobierno de la Nación, los dueños de las fincas, los que daban el trabajo, se niegan a repercutirlas en los trabajadores, de manera que los salarios no suben nunca. Eso va generando una serie de problemas, se producen manifestaciones, aumentan los problemas agrícolas, hay terratenientes, dueños de fincas que son encarcelados y se dio la circunstancia de que algunos de los cabecillas alardeaba de que se habían reunido, habían firmado un documento en el que se comprometían a acabar como fuera con los republicanos en cuanto les fuera posible. El 22 de julio del 36, el teniente de carabineros, entonces al mando de la zona de Zarza, se presenta en el ayuntamiento, que está reunido en pleno, para cumplir las órdenes que ha recibido el Gobierno Civil, declara disuelta la corporación del ayuntamiento, cesa a sus componentes y nombra una comisión gestora para hacerse cargo del ayuntamiento. Estamos hablando de que ha triunfado ya el golpe de Estado, la sublevación, y el ayuntamiento democrático es sustituido por una comisión de 3 personas y a partir de aquí dejó dicha una de las viudas que ya no hubo Dios. Porque Dios eran ellos. Exacto. Porque Dios eran ellos. Repetía la tía Victoria, se los llevaron. Se llevaron a unos pocos de hombres y desde entonces no pudo piar nadie. Eso decía todavía con 103 años. Bueno, hay testimonios orales que sitúan el 26 de julio del 36 a los hermanos Guillén, acompañados por varios obreros más subidos en un camión, recorriendo las calles del pueblo, animando a los jornaleros a que reclamaran la subida del jornal, que había subido a 2,5 pesetas y que nadie les pagaba, nadie les abonaba y nadie les actualizaba. Esa noche son detenidos, algunos son apaleados en los calabozos del ayuntamiento y algunos pasan entre 40 y 50 días encarcelados. Deduciendo por los tiempos, es posible que mi abuelo fuera uno de esos encarcelados, como ahora veremos un poco. Mi abuelo era Luciano Montero Tadeo. Lo detuvieron una madrugada y cuentan que antes de darle el paseo, el último, lo sacaron un rato de la cárcel para que pudiera conocer a su hija pequeña, que tenía 40 días. De ahí el periodo en el que posiblemente estuvo en la cárcel. Mi tía, su hija, nació el 6 de agosto del 36. Mi tía Chana, que la conocéis todos. Mi tía Chana.
Pues tenía sobre 40 días de vida cuando mataron a su padre, no la conocía y es probable que de ahí que estuviera ese periodo encarcelado hasta la noche, madrugada del 20 al 21 de septiembre del 36, que es cuando hemos deducido que se lo llevaron junto con otro grupo de personas. Posiblemente el 22 de agosto los falangistas de madrugada se presentan en las casas de Jacinto Colombo Rivero, que era el presidente de la Sociedad Obrera, Tomás Notario Montero, hermano del alcalde, Juan Marcos Jorge, que era sordo, como anécdota, y Abdón Borrero Pantrigo, que tuvo los santos de reclamar una camisa roja que le había confiscado la Guardia Civil pocos días antes. En los primeros días de septiembre se confirma la ejecución del primer grupo de represaliados. Continúan las detenciones. Isidoro Clavero es detenido, encarcelado y puesto en libertad una semana después. Pocos días después, un domingo a las 9 de la tarde, dos falangistas se presentan en su casa para llevárselo y ya no lo vuelven a ver. El 20 de septiembre, mientras tomaba el fresco sentado en un poyo a la puerta de su casa, Alejandro Guillén es detenido por otros dos falangistas y encarcelado. Su mujer, Victoria, fue la última vez que lo vio. Zacarías Linio también fue detenido en su casa. Estaba esperando a que su mujer terminara de darle el pecho a su hija. No lo dejaron cenar. Lo voy a parar un momento. Sí. Porque esa niña que tomaba el pecho, que tenía 7 días, está hoy aquí con nosotros, es la señora María. Por favor, María, levántese. Levántese, por favor. Jesucito. Porque sin duda es un testimonio que tenéis que escuchar. ¿Hasta qué punto marca la vida de una niña con 7 días el asesinato de su padre? María, la palabra es tuya. Bueno, mi madre entró a acostarme, que me había dado el pecho, y cuando salió ya no estaba su marido. Se ha agarrado a la puerta y le ha dicho uno, que era del pueblo también, dice, si sale te hacemos lo mismo que a él. ¿No sabe? La han subido por el reuto arriba, que ya iban todos para arriba. Mi padre iba diciendo los mis hijitos, y además ya no lo ha vuelto a decir más. Quedamos 4, yo de 7 días. Mi madre, pobrecita, lo que quedaba para mí, los grandes se lo comían. A los 9 meses ya me dieron a otra familia. Probi, pero muy bueno. No me faltó nada. Trabajaba para ellos y para mí. Y muy bien. ¿Sabes? No puedo más. Otra niña chica de 80 y tantos años. Otra niña chica, como mi abuelo y como todos los abuelos, que se quedaron sin padre. Puedes continuar, papá. Bueno, seguimos con la lista macabra un poco. El 19 de septiembre, Pedro Guillén, que había permanecido unos días escondido, lo engañan, se presenta voluntariamente al ayuntamiento y ya no vuelve a aparecer. El 20 de septiembre del 36, Gregorio Guillén, que era hermano de Pedro y de Alejandro Guillén, había pasado la tarde buscando era domingo, había pasado la tarde buscando a sus dos hermanos por encargo de su madre. No los encuentra. Le llega el rumor de que se los llevan en un camión y alcanza a ver el camión por la carretera de Piedrasalvas y a sus hermanos atados en la parte de atrás. 2 kilómetros más adelante, en el Valle Grande, donde hemos estado hace un rato, en las cercanías, Francisco Terrón salta del camión, intenta
escaparse, pero hay un falangista que salta detrás de él, lo mata, lo sube al camión y no se sabe dónde acabó. Parece ser que ese camión llegó hasta Alcántara, donde pretendían intercambiar los detenidos, los prisioneros de Zarza, con prisioneros de Alcántara, porque tenían un sistema que era que para evitar represalias en el pueblo se cambiaban a quienes debían matar. Los de Alcántara mataban a los de Zarza mataban a los de Alcántara, y así minoraban un poco las represalias. El alcalde de Alcántara tuvo la sensatez de decirles que no quería saber nada de esos líos, que devolvieran a esa gente a sus casas, que es donde tenían que estar. A la vuelta, en el puente de Alcántara, se produce una revuelta, un altercado, pues suponemos que un intento de fuga, y allí son asesinados, iban atados por parejas, iban desarmados. Los demás iban armados, iban sueltos, iban con ganas de disparar. Por lo tanto, fue un asesinato clarísimo. De madrugada, Vicenta, la esposa de Isidoro Clavero, llevaba horas preguntando por las calles, acompañada de su hija Esperanza, por el paradero de su familiar, y se cruzó con el jefe de Falange entonces, 5 o 6 de la madrugada. Palabras de esta señora, dijo que venía tremendamente sofocado. Le preguntó que si sabía algo, que le dijera, no que si sabía, ella sabía que lo sabía. Le dijo que le dijera algo de su marido, que dónde estaba, qué le pasaba. Le palmeó la espalda y le dijo que no se preocupara, que estaba bien y que no le pasaba nada. Por la tarde del día siguiente, unos olleros que entonces hacían la ruta de Alcántara vendiendo loza, le preguntaron a la mujer de Zacarías Linio por la ropa que llevaba puesta su marido cuando se lo llevaron arrestado, y lo identificaron como uno de los muertos en el puerto de Alcántara por un pantalón de pana color miel que llevaba. El cadáver de Francisco Martínez Buley fue recuperado unos días después en la orilla del Tajo por unos pescadores portugueses. Tenemos testimonio de que a este hombre lo trajeron de noche a escondidas y está enterrado en el cementerio, sin ningún tipo de identificación y en la tierra. En el 38, ya en julio del 38, hay una batida por la Sierra de Benavente después de averiguaciones, y se produce la detención, dice el parte, de 2 dirigentes rojos refugiados en la espesura de la Sierra de Benavente y 7 individuos más como implicados. Esto viene un poco como, yo siempre había oído hablar de la lista negra del alcalde notario. El alcalde notario y el secretario Claudio Marcos se fugaron a la Sierra de Benavente, ya se ha comentado hoy. Los detuvieron 2 años después y le encontraron una lista, la famosa lista negra de notarios, que era un papelito donde él iba anotando el nombre y el apellido de la gente que le daba de comer, los pastores que le daban de comer, que le dejaban dormir algún día en su chozo y les daban un poco de cobijo y un poco de compañía, si acaso. En la primera batida detienen a 7, en la segunda, unos días después, detienen a 17 mujeres, menores de edad, niños, niñas, indiscriminadamente porque los habían ayudado. Yo no tengo más que añadir, solo agradecer a Esther, Vanessa, Paco, ¿dónde se me ha ido? Paco, a la gente que nos falta, Vara, Rodríguez Ibarra, por supuesto a Pachi, que ha estado hoy con nosotros, a la querida presidenta ausente ya, desgraciadamente, de la Diputación, a Charo Cordero, y muy especialmente a Miguel Ángel Morales, que nos ha echado una mano tremenda y fortísima en toda esta campaña que estamos llevando a cabo. Muchas gracias a todos. Os he presentado hace unos minutinos a María y, bueno, muchos de vosotros lo conocéis porque es de aquí del pueblo, pero para los demás os voy a presentar ahora a Julio Chaparro, que es este señor que tenemos aquí.
Julio era un bebé cuando... Julio, colócate el micro, porfa. ¿Le ayudáis? Eso. Julio era un bebé cuando se llevaron a su padre y él, si consigue fuerzas para contarnos, nos lo va a relatar. ¡Ánimo, Julio! Es que me duele mucho decir que a mi padre, primeramente le pegaron una paliza, le puso un negro como esto. Mi padre se escapó a la sierra, donde estaba el notario y el chiquetete. Y mi tío Felipe, que era hermano de mi padre, lo engañó a Enrique Hurtado, diciéndole: preséntate, Fermín, que no te va de nada. Claro. Lo primero que le hice fue llevárselo, yo tenía 6 meses, dice: dale el niño a tu suegro. Está muy emocionado, es lógico. Yo que me emociono mucho porque mi madre me ha contado tantas cosas que son barbaridades. Es más, también me he llorado hasta del colegio. Siendo un niño chiquitito, me son del colegio. A ver. Sí, ya puedo, sí. El testimonio de Julio es muy duro porque había 2 opciones en aquella época. Sí. Una opción era el silencio, que fue la que escogió mi bisabuela, silencio y así os protejo. Y la otra opción era seguir batallando y fue la opción que escogió la familia de Julio. Evidentemente, la época no era una época para seguir batallando y aquello le pasó factura y Julio se tuvo que marchar del pueblo. Pues es que va diciendo mi madre, a que yo quedé de 6 meses. Pasó mucha pena. Mira, Julio, vamos a hacer... Pasaba a Portugal a por pan, azúcar, sardina, luego potera, y le daba el agua a los pechos. Las mujeres que iban ponían una cuerda clavada, una estaca, al otro lado de la ribera, para que no se la llevara el agua, porque el agua en aquel entonces llevaba mucho y el agua se la llevaba. Y yo me quedé sin madre con 61 años. Mi madre se murió de pena. Y yo soy muy viejito del pueblo, también muero de pena. Había hecho alguna mala. ¿Entiendes? Porque es que era una vergüenza. Unas personas que no se miran con nadie, que lo único que buscaban era el bienestar para ellos, ¿no? Y que así estas personas, así por la buena, iba a buscarlos a su casa. Cuando mi abuelo me tenía a mí cogido con 6 mesecitos, y le da que yo puedo decir las personas que fueron a buscar a mi padre. A mi padre fue a buscarlo Carpo el pregonero y otro que llamaban el paragenio. A ese paragenio me quedé yo un día con ganas, y estaba decidido de matarlo, siendo un niño. Lo tiré de un burro. Y porque llegaron los hombres allí y dijeron: ¿qué vas a hacer, niño? Dice: este mata a mi padre, que lo va a matar a él. Y mi madre me decía: tú, hijo, no tienes aquí a casa que venir llorando nunca, porque encima ya he llorado bastante. Tú aquí no vengas llorando nunca. Yo tanto odio cogía a ciertas personas, que era verdad lo que les estoy diciendo, que yo no los podía ver. Es más, que a mí me echaron del colegio. Yo iba a un colegio que se llamaba Don Felipe y insulté al juez. Y le dije que era un criminal. Y dio orden al colegio y a mí me echaron del colegio. Y entonces había un colegio que era particular que se llamaba Don Serapio Bosville, que estaba en la plaza, tenía la escuela particular. Y este hombre era muy amigo de mi padre y me dijo de que tú vas a aprender a leer de todas maneras. Sí o sí vas a aprender a leer. O sea, a mí llegaron unos niños un día a decirme: es que tu padre es un rojo, es que tu padre es un maqui.
cogí una navaja que tenía, llamada de la cartija así, y digo, yo te voy a rajar la barriga. Pues yo estoy pasando muchas penas con mi padre. Lo que tú tienes la barriga llena de pan. Y yo no. Entonces ya tomé la determinación, yo me marché muy jovencito del pueblo. Yo me criaba en San Sebastián. Allí toda la gente me ha apreciado. Yo he estado allí muchos años de encargado de obras. Hice un barrio nuevo que se llama Brownberry, de 3.500 viviendas. A mí toda la gente me apreciaba, porque decía, lo que decía, porque yo no hacía mal a nadie, pues claro, toda la gente me quería. A mí me fueron a buscar a Francia, yo estaba en Francia trabajando, y me fueron a buscar allí la empresa Celestino de Arceba, allí para traerme Rentería. Allí en Rentería formé un equipo yo de trabajadores, que eran 22 hombres que estaban trabajando, y daban la vida por mí. Y yo por ellos también. Entonces ya aquello se terminó, y yo me vine para aquí engañado, la verdad. Si no, yo no vengo del País Vasco, porque yo los apreciaba mucho. A pesar de la gente que critica de los vascos, hay de todo, ¿no? Pero aquellos saben defender sus derechos. Lo que nosotros aquí no sabemos defender los nuestros. Porque nuestras producciones se van a otros sitios. Nosotros no tenemos un puesto de trabajo digno para ninguno. Ahora parece que se mueve un poquito la cosa, ¿no? Pero que nosotros tenemos que emigrar allí al País Vasco, a Cataluña, no es normal. Porque cuando mi padre dio la vida y otros muchos dieron la vida aquí, pobrecito, era por eso. Porque lo que querían tener era un sueldo digno para poder criar a sus hijos, ¿no? Porque si no tenían para comer, que es lo que decía aquí Luciano, ¿qué hacemos? ¿Qué pintamos aquí si no podemos hacer comer a nuestros niños? Había que salir que fuera, ¿verdad? Pues yo tomé esa determinación y me fui, ya crié 3 hijas, con mucho orgullo, y me vine aquí, ya me vine engañado, porque a mí me engañaron para que yo viniera aquí de encargado a Talavera de la Reina. Y en Talavera de la Reina son unos fascistas, ahí fue donde nació el fascismo de España, el Blas Piña, ese señor, el hijo de perra. Y si es que me pongo negro, ya no. Yo me sé soltar la lengua, ya no respeto nada. Es que se nos va Julio por los cerros de Úbeda. Bueno, me dice Luciano que vaya terminando, que está muy fuera de tiempo, y yo se lo agradezco porque con él hablo mucho. Y te hace la ponencia, entera. Hemos dicho antes que estos hombres murieron por 2,5 pesetas. Me parece un precio ridículo. La cartera del padre de Julio la encontraron en el puente de Alcántara. Sí. A Zacarías lo reconoció un comerciante, ha dicho mi padre, por el pantalón que llevaba color miel. De mi bisabuelo Luciano no tenemos ni idea. Y a Isidoro Clavero, para que veáis hasta dónde llega la guasa, antes de matarle, le robaron las gafas que tenía con montura dorada. Esa era la catadura moral de aquella gente. Me gustaría preguntar por turnos y sin que os excedáis demasiado, por favor, para que os dé tiempo a todos, empezando por el más cercano y terminando por Juana. ¿Cómo ha sido criarse en una casa con silencio, con esa losa negra? ¿Papá? Bueno, pues ha sido silencio. Era como un paréntesis. Yo tuve que esperar muchos años, demasiados años, para poder saber algo de lo que pasó. Desgraciadamente ya no vamos a poder saber nunca lo que pasó. No se va a poder hacer una reconstrucción de los hechos como ahora se hace modernamente cuando hay asesinatos y cuando hay crímenes y cierto tipo de delitos. Eso ya es imposible porque ya no queda ningún testimonio directo que con el suficiente conocimiento de todos los hechos como para poder hacer la película. Por tanto, nos hemos dado cuenta, yo me he dado cuenta
demasiado tarde, de que tenía que conocer, de que tenía que preguntar, de que tenía que investigar. Y cuando hemos podido hacerlo, cuando yo he podido hacerlo, ya no llegaba a tiempo, desgraciadamente. Yo recordaré siempre ese silencio y siempre me quedará ese hueco de no haber, de alguna manera, preguntado continuamente hasta que hubiera hartado a mi abuela, a la otra abuela, a mis tías mayores, a mis vecinos mayores, pero ya no hay solución, con lo cual, bueno, rellenaremos esa historia como mejor podamos y sobre todo honraremos en lo posible la memoria. Julio, en tu caso no fue tanto silencio, pero imagino que no, como nos has contado, no debe ser fácil criarse en un sitio con los enemigos tan cerca. ¿Cómo no te entendí perfecto? Criarse en un sitio como este, con los enemigos tan cerca, no debió ser fácil. Es que yo normalmente había personas que me llevaban muy bien con ellas y me querían mucho. Particularmente ya han hablado de los castellanos. Esa familia era lo más bueno que de la sierra. Daban de comer a toda la gente. Por el mero hecho de dar a comer, los metieron en la cárcel. Mi tío Teodosio, que era la mujer de mi tío Teodosio, mi de Pablo, era hermano. Como su hermano, que le habían puesto antes morado como este bolso, de los palos que le habían pegado. Y llegó una persona que decían que era de los más criminales de Darda, uno que llamaban Pedro el Manco. Dice, a Fermín no le pegáis más mientras yo esté delante. Y lo soltaron. Pero tenemos en la casa donde vivíamos, tenemos una ventanita por atrás, así chiquitita. Y se escapó por allí y salió por la otra calle de la puente, salió por la ventanita aquella y se fue a la sierra. Claro, ahí estaban mi tía Paula, mi tío Teodosio, todos los castellanos, porque eran la misma familia, y le dan de comer. ¿Cómo le va a dar como a su hermano? No me entiende. Más como al otro, al que era el alcalde de aquí y el chiquitete. Juana. Entonces a mi padre, mi tío Felipe, lo trajo engañado. Que le dijo el que toda la gente lo conoce, a ese hombre, que era el veterinario del pueblo, Enrique Hurtado. Ese le metería miedo a mi tío, porque le metería miedo, no otra cosa. Y mi tío engañó a mi padre. Si no, mi padre, ¿cómo se iba a venir? Pues si era de género tonto, yo te pongo una policía, te quedas medio muerto, ¿cómo te ibas a venir? Pues siguieras allí, ¿no? Como siguieron otros hombres, que no se murieron. El notario no se murió, ni el secretario tampoco, o la van de comer estas personas allí. Sí, vale. Juana también tenía una abuela vestida de negro, ¿verdad, Juana? Sí. Que bueno, de algún modo te transmitió ese silencio. No, en mi familia podemos decir que nunca ha habido silencio en este ámbito. Y de hecho, eso nos ha motivado a la familia, sobre todo, no un número muy grande, pero sí importante, a seguir esa lucha. Que tan injustamente mi familia tuvo represalias, asesinaron a mi abuelo, pero es que no se conformaron solo con eso, sino que siguieron con el resto de la familia. Silencio nunca. Mi familia era grande y éramos conocedoras al detalle de todo, de lo que ha contado Luciano y algunas cosas más. ¿Qué tipo de represalia, Juana, se tomaron con el resto de la familia? Pues a mi padre, que era el electricista del pueblo, lo encarceló uno de los alcaldes fascistas, porque era un momento en el que Juan XXIII iba a hacer una homilía y había convocado el alcalde, a través de un bando, a la gente del pueblo en el cine de Zarzalamayor, que encima de mi padre echaba las películas, para que la gente del pueblo oyera al Papa. Y casualmente hubo una tormenta, se quedó sin luz el pueblo, mi padre había salido a revisar el tendido eléctrico, porque la gente del pueblo sabe, no sé, aquí hay mucha gente del pueblo. Bueno, es una pena que la gente que estáis aquí no conozcáis este entorno tan maravilloso.
Pero en aquella época había una central de la luz en el Valle Grande, perdón, en Baugallego, en el río Alagón, que por cierto mañana hay una ruta, y había una central eléctrica que daba luz a Ceclavín y a La Zarza. Y tanto el electricista de Ceclavín como el de La Zarza, que era mi padre, cuando había tormentas el tendido eléctrico era pues, de aquella época y tenían que salir a repararlo. Bueno, la cosa es que mi padre le había enseñado a mi madre en el transformador, bueno, y a mi hermana y a mí, que mi hermana está allá, como cuando se iba la luz, pues podíamos dar... En el primer momento dijo que no había luz, porque nada más que daban la luz a la noche. Durante el día no había. Entonces, primero le dijo a mi padre que no, mi padre salió al campo, pero luego lo presionaron al hombre este de Ceclavín, al dueño, y entonces a la presión, claro, era el Papa el que hablaba. Entonces, ahí fue donde reculó y dijo que sí, que había luz. Pero claro, mi padre no estaba. Entonces mi madre llegó al transformador que está en la calle San Juan, yo no sé, la gente que sois de aquí, si sabéis, bueno, sí, al lado de vuestra casa. Y claro, mi madre intentó hacer, pero además con un peligro terrible, porque era tirar de unas clavijas y entonces se confundió y había medio pueblo sí y medio pueblo no con luz. Y le quitó la luz a medio pueblo, que es donde tenían que dar, donde tenían que oír al Papa. Y a raíz de ahí, bueno, a mi padre se subieron y era un rojo, bueno, lo pusieron y cuando llegó... Era una mano negra. Sí, la mano negra. Una mano negra que había en este pueblo, que era Justo Clavero, Ventura, y que tenían que encarcelarlo. Sí, porque conseguimos... el dueño reculó y él dijo que él no, y entonces, bueno, pues bueno, echó todas las culpas. La cosa es que ya conseguimos que, bueno, salimos a buscarlo mi hermana y yo a mi padre por los caminos y vino rapidísimamente, dio luz y bueno, por fin pudo oírse al Papa, que yo no sé si llegó a oírse o a medias. Bueno, la cosa es que al atardecer ya cuando terminó todo, fueron a buscarlo en la Guardia Civil y se lo llevó a la cárcel. Y una vez más... Pero creo que no pudieron oír, que esa fue toda la... Pero bueno, la historia fue de meterlo en la cárcel, se lo querían llevar en aquel momento al penal de Santa María de Cádiz, que es donde llevaban a los rojos, y bueno, mi abuela llorando, pidiéndole al alcalde, que es el que estaba entonces, que ha hecho alusión Julio, vestida de negro, enferma del corazón. Te lo pido que veas que tiene 2 niñas pequeñas, que éramos ella y yo, tenemos otra, pero no había nacido. Entonces, bueno, pues esas son las cosas que se seguían haciendo. Y otra fue porque mi familia nació en el pueblo, son del pueblo y querían quedarse en el pueblo. Y mi madre intentó pues que sus hijas se pudieran quedar en el pueblo. Y el locutorio del pueblo de Telefónica, cuando lo dejaron las mujeres que estaban atendiendo, lo que vinieron de Cáceres, lo solicitaron para nosotras, nos aprobaron la Telefónica, hicimos el examen, claro, sabíamos leer y escribir, teníamos cultura general básica, pero teníamos. Pero el secretario del pueblo dijo que éramos rojos y que el certificado de buena conducta no nos lo daba porque éramos personas no gratas. Y como podéis saber, las cosas que les hacen a los hijos duelen más que a las que le hacen a una misma. Y entonces, tanto mi madre como mi padre dijeron, 15 días, se fueron a Irún, buscaron trabajo y nos fuimos. Y esa es.
Para mí fueron los peores años de mi vida, pero bueno, aquí estoy y seguiré viniendo siempre que pueda y defendiendo esos ideales que mi abuelo y toda la gente republicana, comunista además, siento que no esté el señor Ibarra aquí, lo siento, para decirle que los comunistas no queremos la pobreza, sino que lo que queremos es el reparto de la riqueza. Lo siento. Muchas gracias a los tres por los testimonios. Nos despedimos ya porque nos vamos quedando sin tiempo para el resto de ponencias. Solo me gustaría puntualizar una cosa, y es que, bueno, hace tiempo tuve la oportunidad de contar cómo rescataban a 20 represaliados en un pozo de feria. Gracias a eso mantengo una relación muy especial con una de las nietas de uno de esos hombres que estaba en ese pozo. Y cuando esa mujer, Isabel, se enteró que le tocaba el turno ahora a la mina de la Paloma del Zarza, me acuerdo que me llamó y me dijo: Inma, ¿cómo serían aquellos hombres que todavía hoy sus bisnietos los buscan con amor? Esa es mi reflexión. Gracias.